Hola, buenas tardes. Para variar, estamos en la comunidad de San Miguel Almaya. Y bueno, pues en esta tarde tenemos un tema interesante que trata sobre las fotografías, sobre la importancia de preservar en estos papeles, en su mayoría blanco y negro, pues que tienen un retrato sobre la vida cotidiana de nuestra De la comunidad, historia del pueblo también. sí, de la historia del pueblo bueno, de la vida cotidiana de cada una de las personas pues que nos dieron la oportunidad, que nos abrieron las puertas para mostrarnos el tesoro invaluable que es una fotografía en blanco y negro. Y bueno, este es el tema de hoy. Y bueno, pues en esta tarde tenemos a un invitado y bueno, Pau. Igual soy invitada. Y bueno, en esta tarde tenemos al señor Francisco González, si se quiere presentar. Hola, mi nombre es Francisco Pascual González Arias, originario de aquí de Almaya. Y bueno, pues preparamos un documental muy interesante, muy bonito, que tiene pues mucha relevancia para la- los habitantes de la comunidad de San Miguel Almaya, porque justo es una recopilación visual de mucha gente, ¿no? Ahora nosotros como jóvenes pues hemos tratado de recopilar y que pues cada una de estas fotografías tiene un trasfondo, tiene una gran historia y hay algunas personas que en lo personal yo no conocía. Y bueno, este acercamiento pues nos sirvió para conocer justo de todas estas historias y bueno, pues, pero para eso, bueno, antes de ir al documental, pues vamos a platicar con el señor Francisco sobre este tema tan importante de la comunidad que es las fotografías. Pero pues nos gustaría que nos contara sobre este oficio en la comunidad de San Miguel Almaya que es tomar fotografías. Mm, la gente que ha vivido acá en la comunidad sabe que hay desde antaño, bueno, yo tengo memoria de estas dos personas, que es el señor Tomás Reza, ¿no? Señor Tomás Tomás Reza, Reza sí, y efectivamente. el señor que me disculparán el término, pero no recuerdo su nombre, pero aquí en la comunidad lo conocíamos como el 10. Si alguien sabe cómo se llama, etcétera, pues si Ujú. nos escribe por ahí para que nos confirme su nombre. Y bueno, estas dos personas a lo largo de este tiempo pues han tenido la, pues, no sé si la obligación, pero sí el oficio pues de tomar estas fotografías, etcétera, antes de que llegara la tecnología a nuestras vidas. Pues la cámara fotográfica, todos los instrumentos que se utilizan para una foto antigua, pues en la comunidad se realizaba esta actividad, ¿no? Y bueno, coméntenos sobre estas personas, ¿qué es lo que recuerda de ellos? Pues eran apasionados de la fotografía, es la palabra que iba a decir hace rato, pero no te quise interrumpir. Eh, la pasión, porque pues no tenía ninguna obligación, simplemente la pasión de preservar el momento en una foto. Y bueno, pues hay muchas fotografías que, bueno, vuelvo a repetirlo, antes de que llegara la tecnología, en nuestras casas, pues tenemos un baúl de recuerdos, ¿no? Que en este caso, fotos blanco y negro, fotos de nuestros abuelos, Sí. de nuestros bisabuelos, de los papás de nuestros papás, etcétera. Y justo, a la semana pasada nos acercamos a la casa de don Francisco y nos mostraba algunas fotos que él ha recopilado y pues son muy interesantes. Cuéntenos al respecto de su colección de fotos. Ah, bueno. Eh, es una pasión que creo que no es únicamente mía, sino la traigo en la sangre. Mi bisabuelo coleccionó fotografías, mi abuelo, mi padre. Y lo considero muy importante porque a falta de una memoria escrita, pues creo que es un legado que incluso dejaré a la posteridad. ¿Y de qué manera empieza a recopilar todas estas fotografías? Bueno, como mencioné, mi abuelo
las coleccionó, se las heredó a mi bisabuelo. Empezó a coleccionarlas, se las heredó a mi abuelo se las heredó a mi padre y mi padre a mí. Ah, ajá. ¿Y usted ha ido agregando poco a poco más a su colección? Claro que sí, 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 efectivamente. Pero también es, bueno, es una actividad que todos inconscientemente realizamos, tenemos en nuestras casas, ¿no? Porque ¿quién no tiene un álbum de fotos, de cuando era niño, cuando iba al kinder, Sí. cuando salían los bailables, etcétera? Y esas fotos me atrevo a decir que pues la mayoría de esas fotos las tomó el señor Tomás o Ajá. el señor Díez, que no recuerdo su nombre. Entonces, justo va ligado este tema de esta actividad de la fotografía, la importancia de la fotografía en nuestra comunidad y bueno, con el oficio de estas dos personas que pues que bondadosamente toman fotos en las distintas actividades cívicas, etcétera, de la comunidad y eso pues me viene a la mente allá en la Ciudad de México, ¿cómo se llama? En la Basílica, que bueno, es un arte tomar fotografías, ¿no? O sea, el hecho de que cuando vas a la Basílica hay personas que se dedican a eso y que Así justamente es. ¿cuándo fue cuando fuimos a la En Basílica? diciembre. ¿Hace 2 años? ¿Hace Ajá, un hace año? 2. Pues es una actividad ya muy, muy de antaño, ¿no? Yo platicaba con este señor y me decía que prácticamente él viene de una familia que inició la fotografía en la Ciudad de México y supongo que en México, ¿no? O sea, no tengo certeza de eso, pero pues por ahí va la cosa. Y pues vamos a ver un documental que trata sobre esta actividad de la fotografía en la comunidad de Almaya. Y el documental se llama Historia de nuestra gente, fotografías que preservan memorias. Ahorita regresamos. Desde que tengo memoria, en mi casa siempre hubo una vieja caja de madera con fotografías. Algunas estaban en buen estado, otras dobladas por el tiempo, pero todas tenían algo en común. Guardaban fragmentos de la historia de mi pueblo. Crecí hojeándolas, preguntándole a mi abuela quiénes eran esas personas que me miraban desde el papel desgastado. Sus respuestas eran historias llenas de vida, de risas, de lucha y de amor por esta tierra. Con el tiempo, descubrí que no éramos los únicos con estas reliquias. En cada casa del pueblo había álbumes escondidos en roperos, cajones, retratos descoloridos colgados en las paredes, imágenes que nadie veía, pero que formaban parte de lo que somos. Mi pueblo es un lugar donde la tradición y la historia caminan de la mano. En casa de doña Beatriz Dávila, encontré una fotografía del día en que los habitantes decidieron trabajar en equipo para suministrar el agua potable a nuestra comunidad. Este fue un día muy importante para nuestro pueblo, porque fue la primera vez que el agua llegó a nuestras casas. También me contó sobre su padre y el escudo que pintó para nuestra comunidad. Mire, aquí recibieron, esta es la carretera, Este es en la delegación. es en la delegación. ¿Por qué están de azul y...? Les llamaban el ejército del trabajo. El ejército del trabajo. Cuando estaba el gobernador Jorge Jiménez Cantú, les regalaba sus uniformes y herramientas para que trabajaran los campesinos. Ellos fueron los 3 delegados que habían recibido. A mi papá, a don Pedro David, le decían don Chicote, el de la Plaza, y Francisco, el de don Doro, de doña. Les daban su pañuelo rojo, su sombrero y sus botas. No recuerdo la fecha, parece que fue en el 74, por ahí. Fui presidente del agua. En ese tiempo estaba como delegado el señor Pedro David Villanueva. Anduvimos gestionando la tubería para hacer el sistema de bombeo. Estaba como gobernador Jorge Jiménez Cantú. No había semana que no estuviéramos en Toluca. Pasamos casi los 3 años gestionando la tubería. Y lógicamente la bomba y todo el sistema de bombeo. Don Francisco González Reza, un hombre de 64 años,
ha convertido su hogar en un museo de fotografías y recuerdos antiguos. El hogar de don Francisco se ha transformado en un museo viviente. Al entrar, hay paredes tapizadas de imágenes antiguas, retratos de familias, escenas de ferias patronales y documentos que narran la evolución del pueblo. Se exhiben billetes y monedas de diferentes épocas, junto con herramientas que usaban los campesinos en tiempos antiguos. Mi bisabuelo, don José Dolores, que vivió en el siglo XIX y parte del XX. El señor es don Hilario González Reyes, clásica, música de viento más bien, de viento, que fueron escritas específicamente para nuestro pueblo, aparte del acervo musical que guardo de mi difunto padre, que fue músico toda su vida. El legado que dejaría a la posteridad, y porque es una memoria que no todos les apasiona, más bien cómo ha ido evolucionando nuestro pueblo. Ese es el objetivo principal. Descubrí una imagen del pueblo, donde las mujeres llevaban faldas bordadas a mano y los niños jugaban descalzos en la tierra. En cada foto hay una historia, un recuerdo, que de otra manera se habría perdido. 6 años antes, cuando fui regidor, tengo un álbum cuando se encementaron prácticamente todas las calles de Almaya. Pues gracias a Dios a mí me nombró el pueblo. Ahora sé que las fotografías son fragmentos de identidad, huellas que nos recuerdan de dónde venimos. Y mientras alguien las mire, mientras alguien cuente la historia detrás de cada una, nuestro pueblo seguirá vivo en la memoria de quienes lo habitan. Las personas que resguardan estas fotografías son guardianes de un tesoro, el tesoro de nuestro acervo. Cada álbum de fotografías es un homenaje a San Miguel Almaya, a su gente y a su inquebrantable espíritu de preservar su memoria, su identidad y su cultura. Bueno, pues iba a decir, ¿y qué les pareció? Pero no, esta vez la cambiaré por la pregunta: ¿quién no tiene en su casa un retrato de sus papás o de sus abuelos que está pintado a mano? Por lo menos aquí en la comunidad es muy notorio, es muy común y recurrente que las personas tengan una foto, ya sea de sus abuelos o de sus papás o de alguien que, bueno, esta fotografía y, bueno, pues esta actividad de realizar, de tomar fotos en la comunidad, pues es muy importante. Entonces, bueno, nos va a platicar el señor Francisco sobre algunos personajes, íconos de nuestra comunidad y de su labor tan importante que es tomar fotos. Claro. Hasta donde yo recuerdo, el primero de los que, perdón por la redundancia, de los que recuerdo, fue el señor Cuthberto Reza, mejor conocido como el locutor. Ese fue, pues yo era jovencita, ahorita tengo 63 años. Y después le siguió el señor que mencionaron, que no sabemos el nombre, pero que era más conocido como el 10. Y después siguió el señor Trinidad Gómez Vázquez, El nombre. mejor conocido como el Géminis. Esos son los que fueron los precursores de la fotografía. ¿El señor Cuthberto Reza era el señor que vivía en Los Baños o no? No, aquí en Luis González Ortega. Bueno, es que hay una parada aquí en la comunidad de Almaya, que es que así, bueno, así nos referimos por donde vivía la señora Chonita.
arribita había anteriormente, ahí también vendían carbón. Entonces, Sí. esa casa, pues la conocemos aquí por los baños. Exacto. Fueron unos baños Sí, realmente. por eso le unos decimos los por baños, eso. porque eran antes Por baños. eso quedó el Sí, Y qué era importante presidente. es tener tantas fotografías sobre la historia del pueblo. Bueno, realmente no creo que estén hechas con ese propósito de contar la historia del pueblo, más bien como mostrar cómo se vivía. Pero Exactamente. en el documental que se realizó, nos dimos cuenta que en realidad sí mostraba como cosas muy importantes, que decía esta señora que había como un grupo uniformado que formaba parte de la organización y pues poco a poco, es como un rompecabezas, te va Claro. contando la historia de cómo era vivir aquí en el pueblo. Pero esas fotografías, bueno, usted nos comentaba detrás de cámara que llegaban personas a tomar fotografías aquí. ¿Cómo cree o usted vivió un poquito de eso? ¿Cómo era que esas personas llegaban a tomar fotografías a un pueblo donde nada de eso existía? No me tocó vivirlo, pero por las fotografías se da uno Ujú. cuenta que eran fotógrafos itinerantes desde principios del siglo XX, ¿sí? Llegaban, supongo, se instalaban y pues la gente les llamaba la atención y pues quería per- pre- perpetuarse a Ujú. través de un retrato. Sí. Y también había un tipo de fotografías que tenemos en el álbum de la casa, en donde recuerdo a mis hermanos, que es un cuadro, o sea, es un cuadro de este tamaño, y luego había un cuadro medio grandecito, y luego había pequeños cuadritos. Entonces, esa era no sé cómo se le llama, una técnica de tomar fotografías, y eso era muy recurrente en las casas de la comunidad. Y también, por ejemplo, bueno, ya vieron que las fotos blanco y negro, muy bonitas. Estas fotos nos las facilitó la señora Beatriz Dávila. Saludos, señora Beatriz. Ella nos sintoniza, nos ve desde Malinalco. Ella es Claro. originaria de aquí de Almaya, pero ella nos ve en Malinalco. Y también, pues ahí, también quiero mencionarlo, su papá, el señor, ¿cómo se llamaba? Antonio Antonio Dávila. Dávila, él fue el profesor Antonio Dávila. Bueno, el día que fuimos a visitar a la señora Beatriz, ella nos enseñó, nos mostró todo este álbum de fotos, que también faltaron muchísimas, y nos mostraba sobre cómo el agua potable llegó a la comunidad, cómo su papá también realizó ¿cómo se llama? El El escudo escudo de la de comunidad. la comunidad, y bueno, entre otras fotos. Y bueno, el señor que está ahí comiendo la mazorca con bueno, que están flores al lado, él es el señor Antonio Dávila cuando era niño. Una foto muy bonita. También la esposa de Antonio Dávila, que falleció hace algunos meses, ella también pues luce muy bonita, muy joven, pues en aquellos tiempos en la comunidad de Almaya. Bueno, pues este tema da para mucho, y pues si alguien tiene alguna fotografía antigua, pues ojalá que nos las pudieran Sí, compartir. porque es muy sorprendente. Luego en Facebook empiezan a publicar fotos de cómo era el pueblo antes. O sea, las calles, las casas de adobe, como todo muy cambiado y en lo personal es algo que disfruto mucho ver, toda esta transformación. Y bueno, algo que siento que también nosotros hacemos es preservar de manera digital, obviamente, pero sí es como juntar la historia y llevarla a otras personas y resguardarlo de alguna manera. Entonces, algo que hablábamos es que la fotografía obviamente ha cambiado demasiado y pues sí, la tecnología quitó por todo el proceso que llevaba a tomar una fotografía, pero ahorita permite restaurar fotos, guardar prácticamente más fotografías, tomarlo más fácil, estar al alcance de todos. Entonces, pues sí, la fotografía es algo que siento que no va a parar nunca porque todos tenemos esa necesidad de preservar un momento, de preservar un recuerdo y es algo muy bonito. Bueno, pues y también pues todo lo que significa, ¿no? Bueno, cada una de las fotografías, cada historia que cuenta, pues de los abuelos, que en su caso, don Francisco,
pues don Francisco ha recopilado, que nos comentaba que eran reliquias, ¿no? De su abuelo, etcétera, y que bueno, ahora ya está en sus manos y que pues también tiene un bonito álbum de fotos en su casa. Sí. Y pues si alguien tiene alguna foto, muéstrenoslas, por favor. Y también algo muy importante es que justo lo comentaba Pau, que para las nuevas generaciones pues es difícil, ¿no? Imaginar cómo era San Miguel Almaya en algunos ayeres. Y bueno, estas fotos nos dan un pequeño acercamiento hacia la comunidad, hacia cómo eran las mujeres, cómo vestían, en qué momento llega toda La modernidad. la modernidad a la comunidad, cuándo viene la luz eléctrica y también todo el proceso que tuvo que pasar para que el agua llegara a la comunidad y que ahora nosotros como ciudadanos pues ya abriéramos la llave y ya la tuviéramos ahí. Entonces, Afortunadamente hay registro de todo eso. Ujú. O sea, no solo se queda en historias, tenemos fotografías de esos momentos importantes. sí, y pues muchas gracias a la gente que nos la compartió. Eso es invaluable, la memoria histórica a través de las fotografías. Y pues un saludo, señora Beatriz. Y bueno, pues esto es todo. Y nos vemos dentro de 8 días con otro bonito documental. Y pues le agradecemos al señor Francisco Gracias. por tomarse el tiempo se me fue la palabra, de acercarse y bueno, De abrirnos las puertas de su casa y permitirnos mostrar la parte de la historia que usted tiene resguardada. sí, Bueno, pues le nos mando vemos. saludos a mi mamá y a mi abuelito. Y ya, esperen. ¿Qué? ¿Va a haber saludos? Pues sí, a ver, ¿quién dice? Hurgar en nuestra historia es recordarle a nuestra memoria lo que hemos sido, para poder ser mejores. Noble labor la que hacen luchando contra el olvido, ya que es el olvido donde nace la indiferencia. ¡Ay, qué poético! Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Adiós.